superficie de ataque que se ha ampliado. Antes de la normalidad anterior, o sea, pre-COVID, la mayoría de las empresas tenían su fuerza de trabajo localmente, por lo cual podíamos decir que teníamos cierto control de las ciberamenazas. Actualmente contamos con un esquema híbrido, donde tenemos gente trabajando en sus casas, y también, bueno, en menor medida, gente trabajando localmente, y bueno, debemos responder a los desafíos que implica esta modalidad de teletrabajo, ¿no? También contar con herramientas de detección y respuesta. Hoy en día lo que se está hablando en materia de ciberseguridad corresponde a este tipo de soluciones. Si bien en Argentina se viene escuchando desde el año pasado el término EDR, que ahora va a explicar Andrés, la verdad que en otros segmentos de lo que es el Mercosur y otros países de la región, este tipo de tecnología suele ser como un estándar de facto, y es algo que debemos tener en consideración para tener una protección completa. Por supuesto, parte de los desafíos son asegurar que tengamos los dispositivos actualizados, estaciones de trabajo, servidores, y contar, por supuesto, con tecnologías anti-ransomware, que hoy en día, como habrán visto, suelen ser los ataques más comunes del mercado, utilizando este tipo de malware, que saben que cifra los archivos de las víctimas, y pide rescate mayormente en criptomonedas, y se incrementó muchísimo exponencialmente. Inclusive Argentina, el año pasado fue el quinto país a nivel latinoamericano con más ataques, ¿no? Y por supuesto, disponer de dos ítems muy importantes, que son los recursos técnicos y el tiempo. Y poder optimizar este tiempo en la investigación y el monitoreo de los incidentes para que poder automatizar la respuesta es parte del panorama que estamos hablando, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, contar con un plan de concientización de cara a nuestros usuarios, nuestra fuerza de trabajo. Hoy en día es clave poder educar a nuestros empleados sobre las diversas formas de amenazas e inculcarles qué comportamientos deben llevar a cabo, teniendo en cuenta las mejores prácticas para protegerse no solo ellos mismos, sino también a la organización, ¿no? Bueno, aquí yo llegué con esta breve introducción. Te entrego, Andrés, la presentación para que puedas continuar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, vamos entonces a hacer un switch. Si me dan un minuto, vamos a pasar ya a la presentación. Creo que todos ustedes ya tienen que estar viendo en pantalla la presentación. Y como mencionamos al inicio, la idea puntualmente es hacer esta presentación, esta exposición participativa, por lo cual los invitamos a todos a que puedan participar. A lo largo de este webinar vamos a lanzar una serie de preguntas para que ustedes puedan participar. Al final vamos a tener algunos premios para aquellos que realmente contesten de la mejor manera y en el menor tiempo posible, por lo cual los invitamos nuevamente a participar a lo largo de la presentación. Pueden escanear este código QR o pueden acceder al URL en pantalla con el código 9766-4273 y partiendo de esto van a poder participar. La idea del día de hoy nuevamente es hablar de los desafíos en relación a la normalidad. No hablamos de la nueva normalidad porque lo único que conocemos habitualmente es el día a día, ¿no? Quiere decir, definitivamente la normalidad varía, la pandemia ha afectado o ha variado realmente el comportamiento o la estadía de esta normalidad, pero tenemos que entender que en materia de ciberseguridad los ataques cambian en todo momento, ¿no? Por lo cual tenemos que estar siempre a la altura de la circunstancia y no solamente tener capacidades de defensa proactivas, sino también capacidades que nos permitan estar preparados y listos no solamente a los ataques del día de hoy, sino a los del mañana, ¿no? De eso se trata puntualmente la ciberseguridad. Vamos a comenzar sobre todo a entender dónde estamos parados. Sí, para esto vamos a hacer una breve introducción a través de un pequeño video. Todos sabemos todo, porque vimos todo. El teléfono se volvió mobile, el correo se volvió mail, los mapas GPS y el fijo inútil. La amistad se volvió redes sociales, las noticias tweets, las charlas WhatsApps, el levante Tinder y los chistes memes.
La música se volvió streaming, el cine se volvió Netflix, las películas series y la tele YouTube. Pero hay un cambio que quizás no viste. Bueno, muchas cosas pasaron, ¿no? Desde el punto de vista de transformación digital, como bien mencionaba al inicio de esta webinar Mauricio, ¿no? Definitivamente han sucedido grandes cambios y sobre todo hablando en materia de ciberseguridad, ¿no? ¿Qué cambios se han producido sobre todo desde el inicio de la pandemia? Y si les parece bien, les propongo que comencemos a jugar con esta pregunta abierta, ¿no? Que todos se puedan conectar a este URL, ¿sí? Y partiendo de esto, abrir esta pregunta, ¿no? Vamos a abrir la pregunta sobre todo en relación a qué cambios creen que se han producido desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? O en materia de ciberseguridad. Pueden en este momento darnos vuestra opinión. Es abierta esta pregunta, así que todos ustedes pueden escribir lo que deseen. Vamos a darles unos instantes para que todos puedan participar. Creo que tenemos varios ya participantes en línea. Seguridad en redes OT, nube. ¿Qué otros cambios creen que se han dado, sobre todo en estos últimos dos años? Veo que tenemos varios participantes ya. Seguridad, conexión remota, más concientización, usuario consciente, nube, nuevamente, teletrabajo global, más concientización, nuevos profesionales, la propia transformación digital, más dispositivos en línea, cloud security, acceso a la red local, ¿no? Parte también del día a día, un tema de pagos y transacciones en línea, ¿sí? Y fíjense que vivimos en un mundo, ¿no? De constantes cambios. No solamente el COVID ha producido una aceleración en la transformación digital, pero tenemos que entender que esta transformación conlleva también grandes desafíos desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Quiere decir, acá estamos hablando de un montón de cambios que han producido también que los esquemas y controles de ciberseguridad deban ayornarse a esta nueva normalidad, ¿no? Imagínense hoy en día no pudiendo utilizar un teletrabajo, ¿no? Aferrados a los esquemas de ciberseguridad tradicionales en donde todo quedaba en un perímetro cerrado. Por lo cual tenemos que entender que definitivamente se debe de ayornar a la nueva normalidad, a los nuevos desafíos y definitivamente si no nos amoldamos y si no disponemos de esos controles, al final del día esta es una ola que nos puede, como siempre digo, pasar por encima, ¿no? Quiere decir, podemos agarrar esta ola y surfearla o definitivamente esta ola nos puede arrastrar al fondo del mar. El primer punto que tenemos que abordar entonces es entender cuál es el panorama actual de amenazas, ¿no? Quiere decir, cuál es la situación actual y partiendo de esto actualizar las matrices de riesgo. Recordar que la ciberseguridad no es una ecuación tecnológica, es una ecuación de negocio, por lo cual tenemos que disponer de los controles adecuados, ¿sí? Para llevar esa asíntota de seguridad ahí donde sea aceptable, sostenible por parte del negocio. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día el 90% de todas las amenazas que perciben vuestras empresas son amenazas tradicionales. Es ahí donde durante muchísimos años hemos trabajado con tecnologías de todo tipo, sobre todo enfocadas en el bloqueo máximo del número posible de amenazas. Hablamos de firewall, hablamos de endpoint security, hablamos de IDS, hablamos de DLP. Vamos, una batería de herramientas y controles que venimos habitualmente utilizando en los últimos 20 o inclusive 30 años. Sin embargo, tenemos que entender que hoy en día más del 10%, de hecho hoy en día más de un 13% de todas las amenazas que perciben vuestras organizaciones tienen una connotación de ataque dirigido, ataque avanzado o lo que denominamos hoy en día como amenazas sofisticadas. La realidad es que para poder hacer un frente efectivo y eficiente a este tipo de ataques,
lo que tenemos que poder es enfrentarlo de otra manera, enfrentarlo sobre todo de una manera proactiva, el poder tomar sobre todo contramedidas ante este tipo de ataques complejos, requiere no solamente de nuevas tecnologías como las que vamos a hablar en el día de hoy a través de Endpoint Detection and Response, sino adicionalmente nuevos conocimientos, nuevos esquemas de ciberseguridad, nuevos equipos de trabajo, nuevos desafíos. Y el objetivo aquí, al final del día, es utilizar nuevas herramientas, sí, pero tenemos que entender que sobre todo para poder hacer frente a los ataques más complejos, tenemos que tener un enfoque de investigación, de detección e inclusive un esquema de ciberseguridad integrada que emplee nuevamente nuevos equipos multidisciplinarios de profesionales, nuevos conocimientos, más allá de poder utilizar nuevas tecnologías que nos permitan la automatización y la reducción de tiempo. Pero tenemos que nuevamente entender esto, ¿no? Que la ciberseguridad no es solamente una ecuación tecnológica, requerimos justamente de conocimientos, inclusive más allá de los controles, vamos a requerir en aquellos casos más sofisticados tener profesionales que proactivamente puedan estar realizando este enfoque de investigación y caza de amenazas. Por lo cual, nuevamente los invito y vamos a abrir la primera pregunta del juego para que todos ustedes puedan participar por importantes premios. Vamos a premiar a los primeros 3 jugadores. Por favor, les pido sí que puedan completar su nombre para que podamos identificarlos, ¿no? Quiere decir, al final, de todas maneras, les vamos a preguntar, pero sí que puedan definir su nombre. Y vamos a comenzar entonces con la pregunta de las 5 que plantea este webinar. Fíjense que hay un montón de participantes en el día de la fecha, por lo cual les deseamos suerte a todos y lanzamos ya entonces la primera pregunta. ¿Sí? Hay que responder rápido, aquellos que respondan rápido van a tener mayor puntuación. Entonces, ¿qué cambios creen ustedes que se han producido desde el inicio de la pandemia? Mayor volumen de amenaza, menor inversión en ciberseguridad, mayor cantidad de ataques dirigidos y amenazas evasivas, menor flexibilidad y mayores controles de ciberseguridad. 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. ¿Qué creen? Vamos a ver. ¿Qué ha sucedido? Muy bien, 9 participantes, mayor cantidad de ataques dirigidos y amenazas evasivas. Volumétricamente, tengan en cuenta que no necesariamente se ha exponenciado o hay un mayor volumen de amenazas. Lo que hoy en día está sucediendo es que cada vez más hay foco en ciertos tipos de ataques, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos volumétricamente, el volumen de ransomware a escala global ha descendido drásticamente. Sin embargo, el utilizar técnicas de ataque dirigido orientado a la implementación de ransomware ha producido que la efectividad de este tipo de amenaza definitivamente logre una efectividad que no hemos visto en años anteriores, ¿no? Por lo cual, tengamos en cuenta esto. En materia de inversión en ciberseguridad, de hecho, desde el inicio de pandemia se ha incrementado en más de un 22% la inversión puntualmente en ciberseguridad, ¿no? Y esto también es producto, como les comentaba, de los propios cambios o de la propia transformación digital que se ha producido desde el inicio de la propia pandemia. Por lo cual, tenemos que entender de estos cambios, ¿no? Y dentro de estos cambios entendemos que también existen tendencias en materias de ciberseguridad. Y como bien mencionamos, una de estas tendencias es EDR. EDR, que en sus siglas en inglés tiene el significado de Endpoint Detection and Response, hoy en día es un estándar dentro de lo que es los métodos de defensa y controles de ciberseguridad. Hablamos de un estándar porque este tipo de soluciones o este tipo de controles, sobre todo nos permiten afianzar la prevención y la contención de todo tipo de amenazas, pero en particular aquellas que tienen una connotación dirigida o avanzada, ¿no? Y es ahí donde este tipo de controles no solamente nos permiten detectar y poder contener amenazas de todo tipo, pero
en particular aquellas que tienen connotación de día cero, que son avanzadas, sino más allá de esta contención poder proporcionar información granular que nos permita no solamente la investigación, sino también las recomendaciones desde el punto de vista de la remediación. Hablamos de que este tipo de control hoy en día es un estándar porque es la propia evolución de los controles de ciberseguridad aplicados puntualmente ahí donde se ubica el dato. A ver, si hacemos una cronología de los hechos, tengan en cuenta que las soluciones que hoy en día definimos como EDR, de protección de punto final, son la evolución de los sistemas legados de antivirus, ¿no? Ahí en los 90 surgieron los primeros antivirus. Imagínense que en aquel entonces, en los 90, solamente se producían un pequeño volumen de amenazas a nivel mensual, y las primeras tecnologías de antivirus se basaban en firmas, se incluían dentro de sus bases de conocimiento de forma reactiva estos nuevos virus, y a partir de eso escaneamos y podíamos detectar una amenaza, ¿no? Definitivamente estos antivirus han evolucionado muchísimo, ¿no? De hecho, han evolucionado adquiriendo nuevos módulos, nuevas tecnologías en lo que son plataformas de Endpoint Security o Endpoint Protection Platform, pero esas plataformas de Endpoint Security han evolucionado adquiriendo nuevas capacidades a lo que hoy en día denominamos como EDR. Por lo cual, hablamos que estas soluciones, ¿no?, de EDR definitivamente incorporan tecnologías de la vieja escuela, pero incorporan nuevas capacidades, nuevos controles, nuevas tecnologías, sobre todo que nos permitan estar a la altura de las circunstancias. Quiere decir que nos van a permitir detectar, prevenir y contener amenazas de la vieja escuela, pero definitivamente poder hacer frente a las amenazas que hoy en día deben de enfrentar vuestras instituciones. Y es ahí donde vamos a hablar y vamos a lanzar nuevamente la próxima pregunta, ¿no? Esta pregunta en relación de qué debemos de hacer para poder justamente prevenirnos de los ataques más complejos, ¿no? Los ataques dirigidos o las amenazas evasivas. Por lo cual, respondan rápido para obtener la mayor cantidad de puntos. Pregunta en pantalla, tiempo en marcha a partir de ahora. Una estrategia de ciberseguridad integrada, actualización de matrices de riesgo, nuevos procesos y recursos y conocimientos, concientización en materia de ciberseguridad, nuevos controles. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos ningún participante. Recuerden que en realidad todos estos desafíos, todos estos controles son necesarios hoy en día, ¿no? Necesitamos nuevos controles, necesitamos asumir una actualización en las matrices de riesgo, si no, no lo vamos a poder hacer bien. Nuevos procesos, definitivamente un programa de concientización hoy en día es básico. Necesitamos también nuevos controles, incluido puntualmente EDR. Todos estos son necesarios para hacer frente puntualmente a las nuevas amenazas, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Tengan en cuenta que la nueva normalidad, ¿sí?, tiene como foco sobre todo de que los usuarios hoy en día están en la comodidad de sus hogares, ¿no? Y esto ha producido malos hábitos. Recordemos que la seguridad se centra puntualmente en la protección de los datos, y tenemos que entender que en muchos casos esos datos están en el dispositivo del usuario. Y lamentablemente hemos notado, sobre todo desde el comienzo de la pandemia, sobre todo a nivel de teletrabajo, muchos malos hábitos por parte de los usuarios. Recuerden que no es lo mismo estar en la comodidad de nuestros hogares que estar dentro de un entorno laboral donde sabemos que vamos a estar auditados, donde tenemos un comportamiento humano diferente al que tenemos en nuestro hogar, e inclusive ese dispositivo que está en el hogar, en muchos casos es utilizado por por algún partícipe de la familia, ¿no? Entonces, es ahí donde justamente las organizaciones y actores han sacado máximo provecho, sobre todo tomando datos de manera pasiva, pudiendo obtener justamente datos de los usuarios para luego poder utilizarlos, como siempre decimos, en
una cadena de ataque, ¿no? En muchos casos hablamos de datos tan sencillos como los propios hábitos y comportamientos del usuario para luego poder emplearlos dentro de una campaña de phishing, y en otros casos hablamos puntualmente de la colección puntualmente de usuarios y contraseñas, ¿no? Que se pueden utilizar al final del día para realizar un ataque dirigido. Uno de los temas que surgió al inicio de este webinar, ¿no? Definitivamente hoy en día hay muchísimo más foco desde el punto de vista de troyanos bancarios, ¿sí? En el caso de ciberfraudes, definitivamente este tipo de delitos sí se ha incrementado, ¿sí? Pero sobre todo se ha efectivizado, ¿sí? Y esto es debido nuevamente a la gran colección de información que tienen las organizaciones. Tengan en cuenta que todo está a la venta en el mercado negro, por lo cual hoy en día, con un poco de dinero, como siempre digo, podemos adquirir a grandes listados de usuarios o acceso a todo tipo de cuentas y plataformas, ¿no? Por lo cual, como siempre digo, hoy en día los ciberdelincuentes ni siquiera tienen plenos conocimientos técnicos, sino que realmente adquieren puntualmente estas herramientas en el mercado negro. Uno de los ataques que más se ha propagado en los últimos tiempos es lo que denominamos, y bien mencionaba Mauricio, como ataques de fuerza bruta, puntualmente de RDP, ¿sí? Cuando hablamos de RDP, seguramente todos ustedes que están en materia de TI lo conocen, no estamos hablando de Remote Desktop Connection, sino que estamos hablando de Ransomware Deployment Protocol, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy en día, por fuerza bruta o explotación de vulnerabilidad, si tenemos algún tipo de servicio mal publicado, podemos hablar de RDP, podemos hablar de un Citrix, podemos hablar en muchos casos inclusive de una VPN mal configurada o una VPN que no está parchada, como ha sucedido con una vulnerabilidad la semana pasada de un proveedor de VPN muy importante. Tengan en cuenta que hay organizaciones que recopilan justamente esta información y ponen a la venta los accesos a servidores o a servicios de VPN, por lo cual, como les comentaba, con muy poco dinero puedo adquirir, por ejemplo, una contraseña de VPN o un acceso puntualmente a un servidor de RDP mal configurado, y a partir de esto nuevamente escalar privilegios y hacer el despliegue puntualmente de un programa del tipo, por ejemplo, ransomware. Cuando hablamos de ransomware, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta, la palabra ransomware puntualmente es el secuestro de los datos, ¿no? Quiere decir, es un programa que tiene como fin puntualmente el secuestro de los datos. Pero puntualmente, para que se pueda realizar este tipo de delito, tenemos que entender que antes va a haber dentro de la cadena de ataque unas acciones que el delincuente o el ciberdelincuente va a emplear. La primera es el acceso a vuestra institución, la segunda es darse con privilegios elevados que les van a permitir luego desarticular controles y emplear este tipo de herramienta para el secuestro de los datos. Hoy en día hablamos de ransomware dirigido. La connotación principal y la diferencia del ransomware tradicional es que por detrás de este tipo de ataque hay un actor. Cuando hablamos de un actor, no piensen en Hollywood, no es Angelina Jolie, no es Brad Pitt, estamos hablando de una persona humana, habitualmente de origen, como siempre decimos, latinoamericano. Hoy en día los actores más principales en la Argentina son actores de Brasil, también de Europa del Este, también de China, pero piensen que ese actor, ese humano, perfila la institución, perfila vuestra empresa, busca la manera de adquirirse y darse con las credenciales de acceso, escala privilegios y luego, para efectivizar y garantizar el ataque, va realmente desarticular los controles. Tengan en cuenta que hoy en día el ataque dirigido tiene connotación lograr la máxima efectividad. Entonces estos señores van a pasar cierto tiempo desapercibidos dentro de la institución, van a tomar el control de sistemas críticos, van a desarticular los backups para que a la hora de desplegar el ransomware realmente logren su cometido. En los últimos 2 años, la verdad que los ataques de ransomware que hemos visto en la Argentina son abrumadores, ¿no? Hablamos de impacto a grandes bancos privados,
públicos, hablamos de paralizar las migraciones de nuestro país, por ejemplo, con un gran ataque de Netwalker durante el 2020, sobre todo por suerte en aquel entonces, si bien afectó 3 días lo que es la entrada y la salida del país, por suerte las fronteras estaban cerradas, ¿no? Hablamos de ataques a prestadores de salud, como puede ser en el ámbito de Galeno o Universal Assistance. Hablamos también en otras latitudes de impacto a infraestructuras OT, ¿no? Hablaba alguien al inicio que uno de los grandes cambios ha sido también puntualmente la ciberseguridad dentro de infraestructuras OT, con lo que esto conlleva, ¿no? Y cuando hablamos de este tipo de ataques, ¿sí? Y al final en los medios de comunicación hablamos del ransomware, tenemos que entender que hoy en día todos los ataques de ransomware tienen dos tipos de métodos de opresión a la víctima. El primero es el cifrado del dato, pero antes de los cifrados del dato, este tipo de actor va a hacer una exfiltración de los datos. Cuando hablamos de exfiltrar los datos, esto implica que va a haber una exposición, en cierta manera, de ciertos datos sensibles, y esto genera justamente mayor presión a su víctima para que pague el secuestro. Por lo cual, cuando hablamos de un ataque de ransomware, el ransomware en sí mismo es lo que vemos del iceberg por encima puntualmente del nivel del agua. Por debajo hay un ataque muchísimo más grande y es entender que estas organizaciones habitualmente emplean días, semanas o inclusive meses dentro de nuestra organización antes de perpetuar en sí mismo el cifrado de los datos. Y esto implica que esta organización pudo haber estado días, semanas o inclusive meses con privilegios elevados, recopilando información, exfiltrando información e inclusive con pleno control y acceso a todos nuestros sistemas, con las implicancias y el riesgo de negocio que esto puede producir. Desde el punto de vista de exfiltración de información, y este no es un tema menor, imagínense más allá de la propia presión que pueden generar sobre su víctima para que paguen el secuestro del ransomware, definitivamente estas organizaciones, estos actores hoy en día ponen a la venta estos datos en el mercado negro. Por lo cual imagínense el dinero que estas organizaciones pueden hacer indirectamente también por la venta y comercialización en el mercado negro de todo tipo de documentos, ¿no? Imagínense, y siempre digo lo mismo, un pasaporte escaneado hoy en día cuesta en el mercado negro entre 6 y 15 dólares. ¿Sí? De hecho, podemos conseguir precios mejores si compramos en volumen. Y piensen que el año pasado les comentaba, ¿no? El impacto puntualmente de migraciones argentinas. ¿Se imaginan la cantidad de pasaportes que pudieron haber obtenido puntualmente esta organización por la exfiltración de más de 4 teras de información que esta organización puntualmente ha logrado? Entonces, fíjense que esto ya tiene otra connotación desde el punto de vista de riesgo y definitivamente tenemos que entender que lidiar con un ransomware no es lidiar con una ecuación tecnológica, es lidiar con un actor, con una organización que se va a tomar todo el tiempo suficiente para hacer inteligencia sobre su víctima y va a buscar las formas puntualmente de bypassear los controles y garantizar la máxima efectividad del ataque. Por lo cual, abrimos para que no se me duerman por ahí atrás, en relación a lo que son los ataques dirigidos. Esta es la tercera de las 5 preguntas, muy, muy breves, para participar de importantes premios. Pregunta en pantalla, sobre todo para aquellos que recuerden qué connotación tenía hoy en día lo que es un target ransomware, ¿sí? Vamos todos, ahí no existe una inteligencia previa sobre sus víctimas, orquestado por un actor humano y su finalidad es la obtención del dinero, siempre al azar, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Qué connotación tiene puntualmente el target ransomware? ¿Sí? Orquestado por un actor humano con la finalidad de obtención de dinero. Vamos, ¿qué creen? Muy bien, excelente, orquestado por un actor humano y su finalidad es la obtención del dinero, ¿sí? Recordar que hoy en día, ¿sí? Un 80% de todos los ataques del tipo ransomware tienen una connotación dirigida.
Quiere decir que si ustedes tienen una detección de ransomware dentro de vuestra organización, posiblemente más allá de la propia detección pueda haber, es un indicio definitivamente claro de que la organización puede estar bajo un ataque dirigido, ¿no? Y la principal diferenciación es que hay una organización que definitivamente apta a vuestra empresa. Entonces, desde el punto de vista de cómo enfrentar este tipo de ataques, ¿no? Y cuál es nuestra propuesta integrada hoy en día, la idea es poder evolucionar los controles adicionales, tradicionales, ¿sí? De Endpoint Security, poder complementarlos con tecnologías de EDR a través de la suite Kaspersky EDR Optimum y, ¿por qué no?, agregando también capacidades de próxima generación como lo que puede ser un sandbox on-premise. Cuando hablamos de EDR Optimum, esta solución se basa en las tecnologías tradicionales de Kaspersky, lo que son las tecnologías de Endpoint Security, que ya contenían tecnologías de Next Generation, por ejemplo, que contenían también controles para minimizar la ventana de exposición, lo que es control de aplicación, control de dispositivo, control de la navegación, pero más allá de estas capacidades esenciales que vemos en el margen inferior de este trébol, agregar capacidades adicionales que nos permitan, por un lado, tener mayor visibilidad desde el punto de vista de detección y de respuesta, que nos permitan analizar ante algún tipo de amenaza dirigida o avanzada, tener visibilidad clara en el análisis de causa raíz, y a partir de esto poder orquestar de manera automática, semiautomática e inclusive si quisiéramos manual, lo que pueden ser acciones de contención adicionales. Y todo esto, si lo quisiéramos, también contemplado con una capa adicional de ciberseguridad a través de lo que es un sandbox, que ante amenazas ofuscadas, amenazas justamente que pueden llegar a pasar desapercibidas a los ojos del resto de controles, nos permiten sobre todo poner foco en aquellas amenazas tal vez evasivas o de mayor sofisticación. Entonces, es ahí, como les comentaba, que hoy en día nuestra propuesta de EDR Optimum a través de una única consola, un único agente, que de hecho el agente hoy en día es el mismo agente de nuestra solución tradicional de negocio denominada Kaspersky Endpoint Security for Business, solamente que este modelo de licenciamiento nos habilita un nuevo módulo dentro de este agente de seguridad de Kaspersky que nos permite, más allá de la prevención basada en tecnologías reactivas y proactivas, poder tener mayor visibilidad desde el punto de vista de detección y respuesta y poder traccionar una serie de acciones adicionales de cara a lo que pueden ser amenazas más sofisticadas. Por lo cual, seguimos hablando de la misma consola de gestión, ¿sí? Lo que es el Kaspersky Security Center, que hoy en día tiene una connotación de on-premise o en la nube, o inclusive pueden utilizar una arquitectura híbrida de gestión, pero más allá de tener la identificación de la amenaza, en este caso estamos viendo, por ejemplo, un ransomware y qué acción de contención automática se pudo realizar. Definitivamente, cuando hablamos de este módulo EDR o EDR Optimum, no solamente nos permite contener, sino el poder justamente disponer de mayor información en detalle de cara a cada una de las amenazas. Por lo cual, este licenciamiento nos permite hacer justamente o poner una lupa en la amenaza. Fíjense que en este caso se detectó una amenaza, un objeto, el cual puntualmente se encontroló. Vamos a hacer un doble clic ahora a continuación sobre la amenaza y vamos a hacer lo que se denomina el análisis raíz. Quiere decir, entender puntualmente cómo sistemáticamente se ejecutó, cuál fue el vector de propagación, quién lo detonó, qué trató de hacer la amenaza, ¿no? O sea, esta amenaza, por ejemplo, trató de descargar o ejecutó ciertos tipos de script, a qué servidores de comando y control se conectó, qué tipo de archivos trató de descargar. Todo esto definitivamente no llegó a suceder, se contuvo dentro de lo que es el esquema de ciberseguridad, pero tener todos estos indicadores de compromiso en un formato open que inclusive nos permitiría poder compartirlos con otras herramientas de defensa o inclusive poder hacer un escaneo en nuestra red para identificar otros equipos que puedan haber sido víctimas de este tipo de ataque, ¿no? Y en esa búsqueda inclusive podríamos, por ejemplo, tener una acción de contención adicional, como puede ser la isolación, o tomar algún tipo de acción sobre los propios equipos, ¿no?
Fíjense que también el poder proporcionar información en detalle, de manera granular, más allá de los indicadores de compromiso que pueden ser exportados y utilizados por otras herramientas en formato IOC, nos permite también traspolar esta información, por ejemplo, con nuestros sistemas de defensa, ¿no? Por ejemplo, podemos prevenir, podemos isolar el equipo, pero podemos tener información integrándonos de manera nativa con nuestro portal de Threat Intelligence que nos dé mayor riqueza en la información obtenida directamente de lo que Kaspersky como laboratorio está viendo a escala global. Entonces, no estamos hablando solamente de contención, de prevenir, sino de tener también, como les comentaba, mayor granularidad, mayor visibilidad y mayores herramientas, no solamente para la contención automática, sino, llegado el caso, para poder tomar una acción o una contención avanzada, ¿no? Como siempre yo decía, imagínense que si hoy en día estamos diciendo que el 80% de los ataques del tipo ransomware son dirigidos, definitivamente a la hora de detectar un ransomware dentro de mi organización, ¿me basta con la contención automática o debería desencadenar tal vez algún tipo de acción de contención adicional, como puede ser la isolación desde el punto de vista lógica de la red del equipo por un tiempo prudente para garantizar que ese equipo realmente está limpio y que ha sido contenido de manera efectiva, ¿no? Entonces, justamente estas herramientas nos permiten tener mayor flexibilidad, mayor visibilidad, sobre todo en aquellas amenazas que tienen, como les comentaba, una implicancia de mayor riesgo, sobre todo entendiendo que por detrás de ese tipo de ataque habitualmente existe un humano, ¿no? Y todavía la tecnología no es superior al humano, ¿no? Como siempre digo, todavía no estamos en la Matrix, en donde la máquina todavía puede llegar a ser superior al humano, no. Por eso es importante, como siempre digo, también que el humano pueda sacar provecho, porque el atacante siempre va a buscar, como siempre digo, las puertas traseras o las formas de poder eludir a los controles y a la tecnología. Por lo cual hablamos de seguir incorporando protección de Next Generation, ¿sí? Definitivamente a través de nuestras tecnologías tradicionales, a través de una única consola, a través de un único agente y a través de múltiples capas de protección, pero hablamos que este modelo hoy en día de EDR, denominado EDR Optimum, nos permite incorporar justamente a través de un nuevo módulo en el endpoint, ¿sí? Capacidades adicionales que nos van a brindar información detallada desde el punto de vista de contención y de respuesta de incidente, ¿no? Y todo esto gestionado a través de una única consola, que es la misma consola que hoy en día utilizan nuestras soluciones tradicionales de negocio, el Kaspersky Security Center, en su formato on-premise o en su formato 100% cloud. Y desde el punto de vista de respuesta, como les comentaba, ¿no? El poder tomar inclusive acciones más allá de las automáticas, acciones manuales, ¿no? Como podría ser terminar un proceso, obtener información, eliminar información, hacer un análisis adicional, segregar el equipo desde el punto de vista lógico de la red, etcétera, ¿no? Y por último, desde el punto de vista de detección de aquellas amenazas más sofisticadas, sobre todo aquellas amenazas que hoy en día utilizan tecnologías de ofuscación o de evasión, definitivamente poder complementar las diferentes capas de ciberseguridad con una nueva capa que es el sandboxing, ¿no? El sandboxing lo que nos permite es, ante alguna anomalía, ante algún acto sospechoso, tomar estos datos y procesarlos dentro de un entorno totalmente contenido para poder analizarlo de manera granular y a partir de esto obtener un veredicto objetivo 100% automático, ¿no? Quiere decir, una vez analizado el incidente, esta tecnología devuelve un veredicto para poder justamente tomar una acción de contención ante algún tipo de suceso, ¿no? Por lo cual lo que buscamos hoy en día, ¿sí?, es brindar una línea de defensa justamente basada en múltiples capas que nos permitan hacer frente a amenazas conocidas, amenazas desconocidas y amenazas dirigidas avanzadas. Cada una de estas tecnologías definitivamente se ayorna y tiene una mejor efectividad y eficiencia acorde al tipo de amenaza, pero sobre todo justamente incorporar nuevos capas, nuevos motores de defensa que se ayornen y que justamente estén a la altura de la circunstancia, ¿no? El tema de sandbox, para que todos lo tengamos claro, en el 2019 hablamos que solamente un ínfimo porcentaje inferior al 1% de todas las amenazas que recibían las empresas utilizaban técnicas de ofuscación.
Hoy en día estamos hablando del 4%, ¿sí? Y la realidad es que se espera que en los próximos años este porcentaje se incremente de manera sustancial, ¿no? Y esto es la seguridad. Quiere decir, cuando un ataque es eficiente y eficaz, los actores, las organizaciones justamente empiezan a utilizar estas nuevas técnicas, estas nuevas tácticas, justamente porque saben que por donde flaquea la seguridad es justamente donde tiene mayores posibilidades, ¿no? Entonces hoy en día hablamos que el sandbox empieza a ser un estándar de mercado porque ya 4% de todas las amenazas utilizan técnicas de evasión, por ejemplo, de tecnologías de learning machine, por lo cual nuevamente debemos de empezar a estar a la altura de las circunstancias e incorporar este tipo de nuevas tecnologías. Bueno, vamos a abrir una nueva pregunta y luego ya voy a la palabra a Mauricio. Vamos a hablar nuevamente de también cómo vamos a afrontar estos desafíos, no solamente con herramientas, sino adicionalmente como siempre decimos, ¿no? Con servicios, cómo nos pueden apoyar los servicios, la monitorización dentro de los esquemas puntualmente de defensa. Para eso vamos a ir a una próxima pregunta. No sé si les está saliendo, si me dan un minuto. Vamos a ver si sale la pregunta en pantalla. Vamos entonces, ¿qué controles y qué tecnologías podemos utilizar para minimizar los riesgos? ¿Sí? EDR, MDR, XDR, Backup Offline. 2, 1. Muy bien. Todas las anteriores. Excelente. Bien. Recordar que el EDR está centrado puntualmente en el punto final, ¿no? En el propio endpoint, pero definitivamente, más allá de esto, el XDR es incorporar en un esquema de defensa o ciberseguridad integrada a todos los componentes de defensa que tenga vuestra organización, ¿no? Y como punto, sobre todo, de centralización de esto, está justamente el SOC, está justamente los servicios de inteligencia, está justamente las capacidades humanas, y para esto voy a ceder los próximos minutos nuevamente a la palabra a Mauricio para que Mauricio nos pueda justamente detallar cómo NetVision puede apoyarlos dentro de este esquema de defensa integrada, ¿no? Muchas Mauricio. gracias, Andrés. Ahí comparto nuevamente la presentación. Bueno, en base a lo que hemos visto, a la coyuntura a la que enfrentamos actualmente y a los desafíos que hoy en día también enfrentan las empresas, desde NetVision hemos creado un servicio de seguridad administrada que llamamos NB Ciberdefensa. Se trata de un servicio que busca predecir, prevenir, detectar y mitigar las ciberamenazas. Esto lo realizamos mediante un servicio de gestión de nuestro lado, utilizando tecnologías líderes, por supuesto, como Kaspersky, donde buscamos brindar visibilidad, acción y control de amenazas. Teniendo en cuenta los 4 pilares en los cuales desde NetVision abordamos las problemáticas actuales, los cuales son predicción, prevención, detección y respuesta, ¿cómo entendemos que está compuesta la superficie de ataque actualmente? Tal como lo explicó Andrés en su presentación. Y desde ese lado, desde NetVision con NB Ciberdefensa, brindamos esta visibilidad, esta acción, este control de amenazas que pueden ocurrir en estaciones de trabajo, servidores, en los firewalls de frontera, en soluciones de IPS, de DLP, hasta lo que es nuestra huella digital, que es lo que sucede en la Deep y en la Dark Web, o cualquier servicio que tengamos expuesto a Internet. También en el servicio incluimos el monitoreo y control de nuestros colaboradores, o lo que se llama terceras partes, que también están conectados con nuestra operación, y estos tópicos son parte de este modelo y cómo debemos trabajar en la gestión de riesgos desde esta mirada que tenemos de capas. Como parte del servicio incluimos el diagnóstico, orientado a conocer el estado de la salud de la plataforma, de los endpoints, de los servidores, de cualquier dispositivo que estemos administrando. También la revisión de configuraciones, que nos permita dar las recomendaciones y optimizar al máximo la solución.
También realizamos chequeos en base a lo que es la huella digital que comenté hace un momento, de nuestros clientes y cualquier servicio que estos tengan expuestos de cara a Internet, incluyendo un scoring de seguridad, un assessment de seguridad y también lo que se llama Vulnerability Assessment o análisis de vulnerabilidades. Como parte del servicio también monitoreamos los dispositivos, qué amenazas presentan los mismos, realizamos el análisis de lo que es la causa raíz que explicó Andrés, el seguimiento forense del incidente, para entender el contexto completo de la amenaza y de cómo podemos mitigarla. Como parte del servicio, incluimos la administración y el soporte de la solución. La realizamos mediante lo que es la apertura de incidentes o de tickets, la atención, el análisis, el seguimiento y, por supuesto, la posterior resolución del incidente por las fallas que se reportaron. Relacionadas al funcionamiento de la solución, que la realizamos centralmente nosotros, que es el Kaspersky Security Center que comentaba Andrés oportunamente. Como parte del servicio de gestión, van a ser los consultores de nuestro lado de NextVision, quienes gestionen y realicen el seguimiento de los incidentes, e inclusive realizar el escalamiento con el fabricante, si el incidente tuviese que ser reportado al técnico de la marca. Finalmente, contemplamos dentro de ciberdefensa la generación de reportes de los eventos de seguridad. Aquí incluimos estadísticas de las amenazas, actualizaciones realizadas, estado de salud de los endpoints, de los servidores y de cualquier dispositivo que estemos gestionando dentro de Kaspersky, ¿no? Esto lo realizamos con un resumen ejecutivo, que lo pensamos para interlocutores de negocio con un perfil no tan técnico, y por supuesto también incluimos un resumen técnico a lo que sería bajo nivel, para administradores de la solución, donde incluimos, además del reporte, recomendaciones y mejores prácticas sobre cómo mantener la operación al día, ¿no? Aquí les dejo una preguntita más sobre nuestro servicio ciberdefensa para que puedan ir respondiendo en Menti. No sé si quieres, Andrés, mostrar el juego, yo dejo aquí de compartir. Bueno. Andrés, ¿querés mostrar el resultado del... Ahí estamos, vamos entonces a pasar al resultado, si me dan un minuto, Dale. así ya vemos puntualmente a todos los participantes. Denme un minutito. De acuerdo. Vamos entonces a pasar a esta última pregunta. Y vamos a ver cómo termina puntualmente. Vamos ahí. Creo que todos tienen la pregunta en pantalla, que incluye puntualmente el servicio de ciberdefensa de NextVision. Y ya vamos a ver quiénes son los grandes ganadores de la jornada del día de la fecha. Tenemos algunas consultas, vamos a dejar los últimos 5 minutos también para poder dar respuesta a vuestra consulta. Vamos a ver cómo. Muy bien, todas las anteriores, excelente, todos han entendido perfectamente, te han entendido perfectamente, Mauricio. Buenísimo, creo que ha sido chicos. mucho más claro que me parece que mi presentación, pero bueno, no nos vamos a poner celosos ni a competir, ¿sí? Bueno, vamos a pasar, si les parece bien, al cuadro de mando, por lo menos para ver qué tal les ha ido a todos, ¿sí? Vamos a pasar entonces, como quien dice, a la premiación, a los Oscar, a la cuenta de 4, 3, 2, 1. Vamos a ver entonces los participantes en pantalla: Luciano, Nahuel, Carlos, Juan Pablo, Damián. ¿Cómo queda la premiación? Los primeros 3 ganadores. Felicitaciones, Luciano, Nahuel, Carlos, son los grandes ganadores puntualmente del día de la fecha. ¿Estamos bien? Es correcto, estamos viendo los puntajes. Excelente, felicitaciones a todos, Luciano, Nahuel, Carlos, fue otra vez del equipo
de marketing de NetVision le vamos a hacer llegar vuestros premios, ¿sí? Y si les parece bien, vamos a dejar estos últimos 5 minutos, sobre todo para poder puntualmente desagotar dudas y consultas que hayan podido surgir a lo largo de esta presentación. Tanto Mauricio como mi persona estamos a vuestra disposición. ¿Tenemos alguna pregunta ya dentro de lo que es el apartado de preguntas y consultas que propone la propia plataforma Zoom? Por lo cual, los invitamos a todos a que nos puedan hacer llegar puntualmente estas preguntas. Nos pregunta puntualmente Carlos, ¿qué tipo de soluciones hoy en día dispone Kaspersky desde el punto de vista de XEDR, ¿no? Como bien les comentaba, hoy en día EDR tiene como finalidad la obtención de información, ¿no? En detalle granular y que nos permite acciones de respuesta nuevamente automáticas, pero también semiautomáticas y manuales ante ataques avanzados y dirigidos. Pero habitualmente cuando hablamos de sistemas o plataformas de defensa de XDR, es no solamente utilizar la información proveniente de los endpoints, sino también del resto de componentes, sobre todo de borde y de red que dispone vuestra organización. En relación a tu pregunta, Carlos, Kaspersky hoy en día dispone de una plataforma XDR denominada Kaspersky Anti-Target Attack Platform. Esta plataforma nos permite integrarnos desde el punto de vista de obtención de telemetría de los dispositivos, quiere decir desde el punto de vista de EDR, pero al mismo tiempo nos integramos, por ejemplo, con dispositivos de borde, con firewall de Next Generation, nos integramos también con plataformas de correo, con proxies, también con auditoría de red, y toda esta información que procesamos en tiempo real nos permite tener una visión 360 grados en relación a ataques dirigidos y ataques avanzados. Nuestra plataforma nuevamente se denomina Kaspersky Anti-Target Attack Platform, ¿sí? o CATA, como lo denominamos con cariño dentro de la familia Kaspersky, por sus siglas, Kaspersky Anti-Target Attack Platform, pero nuevamente la idea es poder procesar grandes volúmenes de datos provenientes nuevamente de múltiples dispositivos, sobre todo de redes y de borde. Esto contrastarlo también con lo que está sucediendo desde el punto de vista de los dispositivos de punto final y partiendo de esto tener, como decía, un análisis minucioso en este tipo de ataques que sobre todo hoy en día desde el punto de vista de riesgo son los que mayor estragos producen a las instituciones, ¿sí? Por lo cual, no sé si hay alguna duda, Sí, aquí alguna tengo una pregunta consulta. más, Andrés. Nos Sí. preguntan cómo se comercializa el servicio. Bueno, les cuento. NB Ciberdefensa se ofrece con suscripción mensual, incluyendo las licencias en este valor mensual. Lo que hace el servicio, entendemos que bastante competitivo, pensado para empresas chicas, medianas, y bueno, por supuesto, adaptar las necesidades, ¿no? Pero en caso de que tengan alguna duda, yo ya dejo mi correo en el chat de todas maneras, para que me puedan contactar y tener una call personalizada sin ningún inconveniente. Excelente, Mauricio. Nada, por nuestro lado, nuevamente agradecidos por vuestro tiempo y vuestra presencia. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Nos pregunta Luciano, bueno, hablamos de una estrategia de ciber backup, de backup offline, ¿no? Ahí yo creo, Mauricio, desde Kaspersky no tenemos soluciones de backup definitivamente. No sé si por vuestro lado, Mauricio, tienes alguna recomendación. Sí, Si sí esto es tenemos... importante, Sí. dale vos. Perdón que te interrumpa. Mauricio. Sí tenemos soluciones, pero bueno, sin ningún problema vamos a hacer una call y charlar sobre las mismas sin ningún inconveniente. Sí es importante ahí esto que les comentaba, ¿no? Sobre todo de cara a lo que son ataques de ransomware. Tengan en cuenta que por detrás del ataque de ransomware vamos a tener oportunamente a un humano. Ese humano habitualmente tiene como prioridad uno darse con el control de los backups en línea y lo que va a tratar de realizar, como siempre digo, es poder desarticular esos backups. Quiere decir que si el humano que se está conectando remotamente a vuestra organización escaló privilegios, tiene acceso a esos servidores de backup, definitivamente va a ser lo posible porque esos backups no existan más. Por eso la importancia en muchos casos de tener siempre un plan B y tener justamente un backup offline.
justamente esto permitiría que si inclusive el atacante corrompió nuestros backups, bueno, siempre tenemos un plan alternativo de un repositorio donde no pudo acceder, ¿no? Además está hablar siempre de segundos factores de autentificación y otros métodos que nos permitan reducir los riesgos, pero nuevamente siempre tenemos que contar, como siempre digo, con un plan B, y ese plan B hoy en día, sobre todo, definitivamente, no debería estar disponible en línea por el riesgo que tiene de que un atacante, si toma el control de nuestra organización, también pudiera llegar ahí, y es prioridad uno de los ataques de ransomware. Primero desarticular los controles de ciberseguridad, van por los backups, habitualmente desarticulan los controles de seguridad accediendo a las propias consolas de ciberseguridad, y partiendo esto con privilegios de administrador, imaginen que pueden hacer lo que quieren y como quieren, ¿no? Esto es un ataque tradicional o una cadena de ataque tradicional dentro de lo que es el despliegue de ransom, ¿no? Nuevamente agradecer por vuestro tiempo. Desde ya quedamos en conjunto a todo el equipo de Next Vision a vuestra disposición, y por mi lado nuevamente agradecer y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Muchas gracias.